En esta oportunidad vamos a revisar algunas características básicas de R y RStudio. R es un ambiente de programación formado por un conjunto de herramientas muy flexibles que pueden ampliarse a través de paquetes o librerías que vamos a ver a lo largo del curso, o nuestras propias funciones. Además, es gratuito y de código abierto. Esta característica permite que cualquier usuario o usuaria pueda descargar y crear código de manera gratuita y libre, sin ninguna restricción de uso, siendo la única regla que la distribución sea siempre de carácter libre. Gracias a esas características, uno puede acceder al código sin ninguna limitación de funciones y, por otra parte, tiene muchas herramientas de carácter estadístico, de análisis en general. R es un software diseñado para el análisis estadístico, que cuando uno lo instala y abre puramente R, ya sea en su Graphic User Interface o RGUI de 64 o 32 bits, lo que uno va a acceder es a esta consola, ¿ya?, que nos permite trabajar, correr análisis y otro tipo de funciones. No obstante, un poco la idea es poder trabajar de una manera mucho más amigable. Podemos trabajar en esta consola sin problemas desarrollando script, pero nosotros vamos a trabajar utilizando una interfaz gráfica que va a hacer mucho más amigable el trabajo con programación. Cuando nosotros trabajamos directamente con R en general, vamos a utilizar alguna de sus interfaces gráficas más amigables, RCommander o la más utilizada, que es, por ejemplo, RStudio. RStudio nos permite una interfaz mucho más agradable a la vista y mucho más amigable al momento de codificar, donde nosotros tenemos R como consola en esta ventana que está aquí, que es lo mismo que habíamos abierto con anterioridad. Es importante destacar que R es un lenguaje orientado a objetos. Eso significa que cualquier variable, dato, función, resultado, lo vamos a guardar en la memoria activa del computador, con un nombre específico generalmente. Esto permite que los cálculos sobre conjuntos de valores se hagan sin que necesitemos un bucle, loop, etcétera, que también los podemos utilizar. Ahora, R también, a diferencia de otros lenguajes, es un lenguaje de tipo interpretado, muy similar a Java, JavaScript, y no compilado como por ejemplo Pascal, C++ o Fortran, lo que quiere decir que los comandos que nosotros ejecutemos o escribamos con el teclado se van a llevar a cabo de manera directa sobre lo que estemos corriendo y no van a necesitar de una compilación o de la construcción de un archivo ejecutable las funciones que estamos tratando de diseñar. Ahora, como se mencionó, nosotros en RStudio lo que vamos a tener es esta interfaz gráfica que se va a componer principalmente de la consola, que es, digamos, lo que opera sobre R. Vamos a tener una sección en el costado derecho de nuestra interfaz que va a corresponder a el environment, que nos va a mostrar primero todos los objetos y variables y datos que vayamos creando y que se vayan almacenando en la memoria. Podemos ver la historia que hemos ido desarrollando a lo largo de una sesión. Podemos ver conexiones en caso de que tengamos conexiones a distintos soportes, y también podemos acceder también a un tutorial que viene de la mano del paquete LearnR y que podemos utilizarlo, digamos, para correr distintos tutoriales y autoenseñarnos R dentro de R. Digamos, esa es un poco la característica. Tenemos también una ventana donde tenemos por defecto el home de nuestro computador, ¿cierto? Nosotros podemos obviamente modificar este directorio, pero en general vamos a aparecer siempre en el home. Tenemos una ventana donde nos van a aparecer todos los gráficos que vayamos ejecutando, donde podemos exportar, podemos limpiar, podemos hacer zoom, etc. Luego vamos a tener la pestaña de packages. Desde esta ventana nosotros podemos, además de utilizar todas las funciones que ya vienen de forma nativa cuando instalamos R, podemos instalar mediante el botón install a partir de los repositorios oficiales o de un paquete o librería que descarguemos desde la red. Podemos instalar librerías y hacer más extensible y emplear otras funciones adicionales, y podemos disponer de toda esa potencialidad. Nosotros vamos a hacer esto a lo largo del curso. También podemos actualizar librerías que tengamos. Podemos utilizar el visor de ayuda, ¿ya?, donde podemos ver ayuda para funciones específicas o para librerías específicas, y tenemos también un visualizador que nos permite
ver objetos de tipo HTML, mapas dinámicos, entre otras cosas. En nuestra interfaz de RStudio, nosotros podemos escribir en la consola, por ejemplo, lo clásico de la programación, print hola mundo, y eso va a aparecer inmediatamente impreso en la consola. Esto no se está guardando en ningún lado. Para nosotros poder escribir código y almacenarlo en algún lugar de nuestra computadora o en algún drive, en algún soporte en específico, podemos irnos a File, Nuevo archivo y crear alguna de las varias alternativas que tenemos para crear. Y en este caso vamos a crear un R-script. Un script de R nos permite ir generando código e ir corriéndolo línea por línea. Por ejemplo, podemos tomar el mismo caso de print hello world, ¿no? Hola mundo, y esto de momento no ha corrido, no ha generado ningún resultado ni nada en particular. Podemos darle correr posicionándonos sobre la línea y va a aparecer en la consola. De la misma forma podemos apretar control enter y correr, y eso va a aparecer en la consola. Esto, el script, nosotros podemos guardarlo en algún directorio de nuestro interés y ponerle un nombre para poder volver posteriormente a utilizarlo y volver a correrlo. Ahora bien, R es un lenguaje orientado a objetos, como ya se mencionó. Un objeto en R puede ser prácticamente cualquier cosa. Un valor numérico, entero, decimal, negativo, positivo, caracteres, pueden ser tablas de datos, pueden ser imágenes, pueden ser capas vectoriales, pueden ser geodatos, en fin, cada objeto puede ser almacenado de una forma distinta. Por ejemplo, si yo escribo 1 en mi script y corro, va a imprimirse el 1, pero ese objeto 1 simplemente se imprimió. Si yo quiero almacenar ese valor 1 en un objeto, puedo hacer a flecha de asignación 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo de esta manera? Que el valor número 1 se está guardando en un objeto de nombre A. Si yo corro en línea, el objeto se ejecuta, no se imprime el valor numérico en particular, pero aparece en mi environment o mi entorno de trabajo un nuevo objeto creado que tiene el valor, en este caso asignado, que es 1. De la misma forma puedo crear un objeto B con el valor 5, correr la línea y se va a almacenar mi objeto, y en la consola, si no quisiera guardarlo, podría decir A más B. Y el resultado de eso es 6. ¿Ya? Lo imprime y se coincide con estos valores. De la misma forma que yo quiero o puedo guardar valores numéricos en mi script, también puedo generar comentarios que no van a ser ejecutados. Para eso podemos utilizar un gato y decir creación de objetos. Esto no va a generar ninguna función ni ningún valor porque está comentado. Los objetos, como ya vimos, pueden ser números individuales, pero también podemos hacer una concatenación de valores o un vector numérico, que podría ser, por ejemplo, A, B, y lo asigno y puedo escribir una función. Esto es otro elemento muy propio de R, que son las funciones. Cada función va a ejecutar un proceso en particular y se va a servir de distintos argumentos. Yo puedo revisar usando mi consola y el signo de interrogación, buscando esa función, que en este caso, por ejemplo, es C, y R me va a decir combinar valores en un vector o una lista. Y aquí yo puedo ver cuáles son los argumentos de esa función. Un argumento es una característica o un parámetro que nosotros entregamos a cada una de las funciones para que ejecute un comando, ejecute un cálculo, y eso nos entregue, en algunos casos o en la mayoría de los casos, un objeto de salida. En este caso, yo quiero almacenar 1
5. Para almacenar una cadena o un vector numérico, tengo que separar los números con comas. Y ejecuto esto y aparece mi objeto AB, que es un vector numérico que tiene los valores 1, 5, 1, 5. Ahora bien, yo puedo crear un objeto BC, por ejemplo, utilizando la misma función, pero ahora diciendo que quiero un vector que vaya desde el 1 al 150. Con los dos puntitos yo le estoy diciendo que quiero un vector que vaya desde el 1 hasta el 150 cada una unidad. Si yo corro esta línea, voy a tener el ABC. Entonces esto es importante. En el entorno o en el environment nosotros podemos identificar el nombre de nuestros objetos y además podemos ver, en este caso, el valor y en este caso su longitud. Aquí tenemos un vector que es AB, que tiene una extensión de 4, de 1 a 4, y sus valores, y que es de tipo numérico. Y aquí tenemos nuestro objeto BC, que es un valor o un objeto de tipo enteros que tiene una extensión que va de 1 a 150 y nos imprime algunos de los valores en particular. De la misma forma, podemos crear caracteres. Para esto, un carácter se identifica con las comillas, que pueden ser dobles o simples. Por ejemplo, A, corro y aparece A. Y también puedo crear un objeto que voy a denominar A1 y puedo almacenarlo. Y si se fijan, a diferencia del objeto A, esto aparece con comillas. Si yo almaceno, voy a hacer B1, un número también lo puedo almacenar como carácter poniéndolo entre comillas. Y aparece B1 entre comillas. Y así yo diferencio los caracteres. De la misma forma, nosotros podemos crear un vector AB1, un vector de caracteres utilizando la función C. Por ejemplo, casa, perro. Eso utilizando las comillas dobles, pero también puedo utilizar las comillas simples, es decir, casa, perro, gato, auto. Corro esta línea e identifica que esto es un objeto con una extensión que va de 1 a 4 y de tipo carácter. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera, también puedo aplicar funciones sobre mis objetos, como ya lo vimos anteriormente. Yo tengo un objeto, A y un objeto B, y puedo simplemente crear un objeto C diciendo A más B, y me va a entregar el objeto en el entorno o en el environment y su respectivo valor. De esa misma forma también puedo crear un objeto AB2 y utilizar dentro de mi misma función mis objetos A, B, A, B. Si corro esa línea, me va a entregar AB1, que era nuestro vector de caracteres, y tenemos AB2, donde utilizamos nuestro objeto A, nuestro objeto B y nuestro objeto AB nuevamente para crear el mismo vector. Esa es un poco la gracia de esto. Por ejemplo, también podemos aplicar funciones. Yo puedo decir que quiero el promedio de A, B. Corro esa línea y se va a imprimir en la consola el valor respectivo. Lo importante acá es que R es bastante intuitivo en relación a cómo se llaman sus funciones. Si yo quiero el promedio, la función es min. Si yo quiero el mínimo,
la función es min. Si yo quiero el máximo, la función es max. Y así uno puede seguir, por ejemplo, realizando los mismos ejercicios. Lo importante es, si yo no quiero necesariamente guardar un objeto y tampoco guardar una función en mi script que no esté guardando ni alojando nada, puedo correr eso en la consola directamente, por ejemplo min de bc, y se va a imprimir, o puedo correrlo acá y generar el promedio también de una manera más directa. Ahora, si yo corro estas funciones que tengo acá, no van a alojar ningún objeto. Si yo quiero guardar esos valores para utilizarlos más adelante o dejarlos almacenados, puedo sencillamente crear mi flecha de asignación y crear un ab.min y guardar ese objeto, por ejemplo, corriendo la línea correspondiente. Y ahí tengo mi objeto ab.min con su respectivo valor. R nos va a ser muy útil en el desarrollo y entendimiento del uso de funciones y uso de programación orientada a objetos. Para esto vamos a ir desarrollando un poco más de habilidades asociadas al funcionamiento de R y cómo operacionalizar muchos de los análisis aplicados principalmente a geodatos de tipo vectorial y de tipo raster. Espero que esta cápsula haya sido de mucha ayuda y sigamos explorando R.